Cifras, Humberto Payet, más que cifras, datos que dio a conocer esta mañana el INEGI sobre percepción de seguridad, la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Hola, Buen Ciro. día. Hola, Manuel. Buen Sí, día. el INEGI cada 3 meses le pregunta a los mexicanos qué tan seguros se sienten en la ciudad en la que viven. Se escogen 75, así que es un estudio de opinión que tiene un contexto urbano y enlistan en dónde es que los mexicanos se sienten con más miedo. Entonces, como siempre... ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Cuál? No, te pregunto. Algún día hay que a ver si los amigos del INEGI nos dicen Ah, no, cómo sí, es. eso sí lo podemos saber. Porque es qué tan seguro se siente donde Sí, vive. porque ellos suben además el INEGI, que es de las instituciones en México que ¿no? todavía funcionan bien, tiene a bien además subir sus ¿Los cuestionarios? sus cuestionarios, Ah, bien. hacen una explicación metodológica. O sea, no es una encuesta morena, es una encuesta en la que sí existe Una encuesta morena es que esta es la encuesta, ahí está el resultado. Y de ganó que- y ya. Y le avientan un gato a la perrera y desde el palacio se escuchan los ladridos, maullidos, arañidos y escupitajos bueno, pero es la encuesta. No, el INEGI sí lo hace bien y lo que ellos concluyen... ¿Cómo le va, por cierto, antes de ver los resultados, a mi alcaldía Álvaro Obregón? Actual Si a mí me hubieran entrevistado antes del 14 de segurísimo. diciembre, hubiera dicho, muy seguro, llevo toda la vida viviendo aquí. Álvaro Obregón. En tu alcaldía. Y además eso hubiera contestado, sí, muy seguro. Pero que luego un día después ya no sé A qué lo mejor por hubiera eso descendió, respondido. fíjate, traía en septiembre 65.7% de índice de seguridad, ahora bajó a 56. Por eso te hacía la pregunta, ¿No? ¿no? Porque pues, ahí sí depende qué día te entrevisten. Sí, o sea, y a quién entrevisten, porque a final de cuentas, tú sí te sumas al grupo de personas en que no tienen una condición de percepción, tienen una condición ya de vivencia real de el hecho delictivo y Pero la percepción yo te diría que era pues, muy buena para la Ciudad de México, muy buena para México. Y ahora, ¿cuál es tu percepción? Pues ¿Tú consideras que el evento tiene que ver con la dinámica de la alcaldía, que tiene que ver con el de la ciudad o que tiene que ver con ¿Tú la eres dinámica del del INEGI? país? No, Entonces, pero yo soy preguntando. pero yo soy reportero, Entonces, pues yo licenciado también, Gómez Leiva. entonces proceda con la información. Bueno, el asunto es de que 2 de cada 3 mexicanos se sienten inseguros. O sea, en números redondos, y aunque en el INEGI no quieren que eso se haga, lo que dicen es de que en este momento el 64.2% de las personas mayores de 18 años se consideran en una condición de inseguridad. 64. 64.2. En realidad no hubo, el estudio se hizo en diciembre, el anterior se había hecho en septiembre. Hay una reducción de 2 décimas porcentuales, así que en realidad no existe un cambio estadístico. Cerrando, 2/3 partes de los mexicanos sienten o sentimos que vivimos en una situación de inseguridad, y como siempre que se hacen estos estudios figura como la ciudad en la que se vive con más miedo Fresnillo, Zacatecas, en que el 97.7, la verdad es de que no sé ¿Quiénes son dónde los esté dos? el 2.3%. Déjalo en 2. ¿Cuáles son esas 2 personas? La verdad es de que pues a lo mejor personas que viven que trabajan en el ayuntamiento, o algunas personas que de verdad me costaría trabajo encontrar a ese 2%. O que mienten abiertamente en las entrevistas. Ahora, ¿habrá alguna ciudad? Sé que los índices para medir esto no son iguales en otros países. ¿Habrá otra ciudad en el mundo? Y aquí incluyo a Kiev, Ucrania, dime alguna otra ciudad. San Pedro Sula, Honduras. Bueno, San Pedro Sula, Honduras, que en este momento 98, porque cerramos, 98 de cada 100 de sus habitantes digan que se sienten inseguros. ¿Habrá otra ciudad en el mundo? Vete a Siria, al país más violento de África,
98 de 100 dicen que viven inseguros. Que viven en el miedo. Eso es Fresnillo, Zacatecas. Y 93.3, o sea, más de 9 de cada 10, prácticamente también todos en un municipio que está al lado, que es la capital, Zacatecas. ¿Qué lugar más maravilloso, bello, divertido era Zacatecas hace 10 años, 12 años, 15 años? Que tiene las mejores condiciones para que vayas y te la pases bien, porque es una de las ciudades con el centro más bonito del país. Buen clima. Excelente comida. Excelente comida, la gente es maravillosa. Es a todísima madre. Sí. La verdad es de que lo que le está ocurriendo a los zacatecanos es algo terrible. Esta condición no cambia. Sigue Irapuato, que también suele mantenerse en esa condición, y a diferencia... ¿Irapuato es tercer lugar? Irapuato es tercer lugar con el 92.6. ¿Qué cosa? Irapuato ha sido panista desde los tiempos en que gobernaba el PRI Guanajuato, y ahí la situación tampoco mejora en condiciones de percepción. Estas son 75 ciudades seleccionadas. No está la ciudad de Salamanca, Guanajuato, al lado de Irapuato. Yo supongo por razones de que hay más violencia relativa en Salamanca que en Irapuato, que ahí la situación sería peor, pero por lo pronto lo que decimos es de que Irapuato vuelve Naucalpan a esta condición del top 5 en los peores lugares para vivir. Hay 89.7% de inseguridad. Vamos a cerrar a 90. Lo mismo que Ecatepec, que había salido durante algunos de los estudios de la lista. Ecatepec de Morelos, que es un estado morenista gobernado por Fernando Vilchis Contreras. Un municipio. Es alcaldía. Un municipio. Les dicen alcaldes también, ¿no? Vuelve a subir. Volvió a subir. Y la Sierra Ciudad Obregón en Sonora con 89.2%. Ya decíamos también en la lista, no de percepción, sino de número de asesinatos por cada 100,000 habitantes, pues que algunos de estos lugares están en la misma condición. La gente está de manera justificada en una percepción de que el lugar en el que viven es malo, como Ciudad Obregón. Decíamos que además es un estado que es gobernado por un exsecretario de Seguridad Pública Federal, y ahí las cosas tampoco están cambiando, de la misma manera que Fresnillo, que la ciudad de Zacatecas. Por el lado contrario, los lugares en los que la gente dice que vive en mejores condiciones, pues te encuentras también las mismas ciudades en que antes tenías, en que habías visto algunas y cosas muy interesantes. San Pedro Garza García en Nuevo Laredo, lo que en Nuevo León, que ya lo sabíamos, los mochis. A ver, la primera sigue siendo la ciudad más San Pedro Garza García. Ahí el 8.1% de las personas, únicamente el 8.1% de las personas dice que vive con inseguridad. Es la única ciudad que tiene menos de 10. Tiene un efecto muy importante, interesante, porque en septiembre había 14.5. O sea, todavía la percepción de seguridad creció. Qué bueno. ¿No? De 14 a 8, o sea, bajó, digamos. Luego, es fuerte. Decías, los mochis, Sinaloa, con 15%. Entonces, no necesariamente donde radiquen los cárteles de las drogas es en donde se pueden tener las mayores o las menores percepciones de seguridad e inseguridad. Zacatecas no tiene ningún cártel y tiene a 2 municipios en una situación en que la gente vive franca y llanamente en el miedo. En cambio, el cártel de Sinaloa no crea ese influjo en los mochis. ¿Cómo queda la percepción en la siguiente encuesta después de que le cerraron el aeropuerto algunas horas? Y la verdad es que Mochis venía de 25 puntos y bajó a 15. O sea, todavía la gente se dice más segura en septiembre, Ciro, ¿no? Bueno. Digo, en diciembre. Sigue aquí Benito Juárez, que es la alcaldía mejor evaluada de la Ciudad de México, tiene 19.4, menos de 20 puntos porcentuales. Entonces, pues son 80%. Pero también en la Ciudad de México, y ahí si quieres hacemos un paréntesis, la situación, la percepción de la inseguridad puede variar bastante entre un lugar y el otro. Por ejemplo, como en muchas de las principales ciudades del mundo.
Sí. Y ahí sí vete a París, Roma, Londres, Nueva York, Los Ángeles, a la que quieras. Sí, pero mira, si tienes, por ejemplo, que Benito Juárez la que quieras, no, tiene menos de europeas 20% de percepción de inseguridad y es limítrofe con Iztapalapa, hay un pedacito de Benito Juárez que colinda con Iztapalapa, ahí es el 70%. Entonces, o sea, dices... Cruzas de calle... Sí, señor. Y la percepción dice, aquí pasa algo. Entonces, sí, porque sí, si te pasas por el lado veces seguro. Dices, no pases por esa esquina. Si te pasas por la Portales, que estás en la Benito Juárez, a la Cinatel, que ya es Iztapalapa, entonces estás en una situación en la que de 20 te pasas al 70% de la inseguridad. Así que no necesariamente es que toda la Ciudad de México viva en una condición idónea. En Tláhuac es el 77%. Y vas viendo aquí también cómo las personas que tienen el menor ingreso son las personas que también viven en la mayor sensación de inseguridad. Así que la tesis de que primero los pobres, al menos con respecto de la seguridad, tampoco es abrazos, cierta. No balazos, muy bien. Y algunas personas pueden cerrar sus calles, pueden tener seguridad, pueden, en fin, protegerse de alguna manera o reducir la probabilidad de un ataque con recursos, pero la inmensa mayoría de la población no. Y donde se siente más la violencia, también abajo, con los pobres. Eso de que por el bien de todos primero los pobres, pues en términos de inseguridad, absolutamente falso. Es absolutamente falso. O sea, ¿qué tan mal está Tláhuac, que en la anterior medición había registrado 72.9 y ahora sube a 77.2? ¿Qué tan mal está Tláhuac, que además de tener un cártel, una organización de narcomenudistas que persisten en actividad en la Ciudad de México, es un lugar en el que la gente se siente más insegura, por ejemplo, que en Acapulco, que tiene 71.8%? ¿Cuáles son las otras ciudades donde hay la percepción de mayor seguridad? Dijiste San Pedro Garza, luego Mochis, Benito Juárez y Los Cabos, que hace 15 años tuvo un problema de inseguridad, lo enfriaron, y Baja California Sur, decíamos también con respecto de la concentración de asesinatos, es uno de los 5 estados menos violentos del país. Hace poco en La Paz, ¿no? Sí es, y de verdad que es eso, es La Paz. Que me comentaron algunos prestadores de servicio que ha llegado la peste de la extorsión. Ojalá que no lo permitan, porque eso de verdad devasta economías locales. Que paren ahora. Que la paren ahora. Porque vas a Nuevo Laredo y vas a esas ciudades en que se extendió y ves un hotel bien puesto, incendiado, al lado una agencia automotriz baleada y sin funcionar, le sigue un restaurante en el que ya hasta las mesas y sillas saquearon los pillos, y la verdad es de que aniquila economías y las hace vivir necesariamente de la delincuencia. Los Cabos, cuarto lugar, luego sigue. Luego sigue Tampico, que también es una buena sorpresa. Tampico hace 15, 18 años estaba arrasado por los secuestros, las extorsiones. Era imposible vivir en Tampico. Todavía pasas por ahí y encuentras algunas casas abandonadas, reventadas, pero ya no se vive de la misma manera en Tampico. Estuve hace poco también ahí. Y cierra Coajimalpa, que es otra alcaldía de la Ciudad de México, que tampoco está gobernada por el partido de la jefa de gobierno ni del presidente de la República, y que se sitúa en uno de los lugares en el que la gente dice estamos más seguros, y ahí es el 22.3% únicamente de las personas que se dicen en alguna condición de inseguridad. La encuesta tiene otros datos que solemos no mantener, no decir. El 34% de las personas dice que la situación de la inseguridad seguirá igual de mal. El 26%, es decir, ya estamos en una situación de más de la mitad de las
personas y el pueblo es sabio, dicen que la situación empeorará. Es decir, más de la mitad de los mexicanos consideramos que la situación seguirá igual o peor. Únicamente el 22.7% de las personas consideran que la situación mejorará. También volvemos a tener a la Marina como la instancia de seguridad pública en el que los mexicanos más confiamos. 84.6%, le sigue el Ejército con 82%, la Guardia Nacional con 71%, las policías estatales 52%, y como siempre a las policías municipales nadie les tiene confianza, y ahí es menos del 50% de las personas que dicen tener una situación de confianza hacia su policía municipal. Y hay un dato que vamos a destacar en esta ocasión. Le pregunta el INEGI a las personas: oiga, ¿usted ha tenido algún contacto con la autoridad durante el último semestre, es decir, el segundo de 2022? Y dice el 13.7%, el 13.4% de los mexicanos: sí, yo he tenido contacto con la autoridad policíaca. ¿Y usted ha tenido alguna situación de corrupción en ese contacto? 44.6% dicen que sí, y no hay lugar en el que la gente haya dicho que habiendo tenido contacto con la policía haya sufrido de un acto de corrupción en mayor concentración que la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. 71% de los xochimilquenses que debieron interactuar con su policía fueron sujetos de un acto de corrupción. Xochimilco, Ciudad de México, 2022. Y es que es un brinco muy fuerte, Ciro, porque había en septiembre 67 personas, digamos, de cada 100 que se sentían inseguras, brincó a 77. En Xochimilco. Si tú cruzas las alcaldías, efectivamente, como dice Humberto, aquí sí ni modo, entre las que no gobierna Morena contra las que gobierna Morena, las que no gobierna Morena todavía mejoran su índice de seguridad. Inclusive la Cuauhtémoc mejora su índice de seguridad, de percepción de seguridad. Y las de Morena casi en todas las empeoran. O sea, el mismo mapa que mostró Andrés Manuel de los fifís y los no fifís de la Ciudad de México es el mapa del miedo y el menos miedo.